Gestión de unidad organizativa de Active Directory. Las unidades organizativas son las entidades de Active Directory más fundamentales a las que se pueden vincular las políticas de grupo y delegar privilegios administrativos. Por lo tanto, cualquier error al configurar o modificar las unidades organizativas podría comprometer la funcionalidad y la integridad de toda una unidad de negocios, sus usuarios, cuentas de computadora y otros recursos. Para acceder a la herramienta con la cual se gestionan las unidades organizativas y las cuentas de usuario, en el administrador de servidor buscamos en la parte superior derecha el menú que se llama Herramientas. Le damos clic y se despliegan todas las herramientas disponibles para trabajar con el servidor. Nos desplazamos hacia abajo y buscamos la herramienta Usuarios y Equipos de Active Directory. Le damos clic y se despliega la ventana mostrándose el dominio que se ha creado previamente. Luego vemos que abajo del dominio aparecen algunas opciones, algunas carpetas, por ejemplo, Built-in, Computer, Domain Controller, For Security Principal, Manage Service Account, User. Entonces ahí podemos ver el contenido de cada una de las carpetas contenidas en el dominio creado. Vemos que en la carpeta Built-in tenemos una serie de usuarios previamente creados durante el proceso de configuración. Ahí podemos ver, vemos usuarios, vemos grupos. La carpeta Computer está vacía porque todavía no se han configurado las computadoras cliente que estarían conectadas al servidor. Luego tenemos la carpeta Domain Controller, la cual únicamente en este momento tiene al servidor. Ahí podemos verlo. El servidor controlador de dominio. Luego tenemos la siguiente carpeta, For Security Principal. Y luego tenemos a la carpeta Manage Service Account. Y por último la carpeta que se llama User. Y aquí están todos los usuarios. Aquí hay únicamente usuarios. Entonces, utilizando la herramienta Usuarios y Equipos de Active Directory, podemos crear tanto grupos, unidades organizativas y usuarios. Vamos a comenzar creando una unidad organizativa. Entonces, sobre el dominio, doy clic derecho encima, busco en Nuevo, donde dice Unidad Organizativa, y voy a crear una unidad que se llame Gerentes. Doy clic en el botón Aceptar, y se puede observar que en la parte inferior ya aparece la unidad organizativa que se ha creado. Voy a crear una unidad organizativa más
Voy a llamarle a esta unidad organizativa voy a llamarle vendedores. Y voy a crear una unidad organizativa más que le voy a llamar almacén. Tengo entonces un total de 3 unidades organizativas y dentro de estas unidades organizativas se crean las cuentas de usuario. Entonces doy clic sobre una unidad organizativa y a la par doy clic derecho, selecciono en nuevo donde dice usuario y comienzo a escribir la información correspondiente al perfil de ese usuario. Me pide primeramente el nombre, voy a escribir apellidos, ya me aparece el nombre completo, puedo colocar las iniciales del nombre, voy a escribir el nombre del usuario, el nombre del inicio de sesión, con el cual el usuario se va a conectar desde una PC a este dominio. Entonces voy a escribir que el usuario se llama de esta manera. Ya podemos ver cómo se complementa el nombre de inicio de sesión. Vemos que además de el nombre escrito para el usuario, ya tiene automáticamente el arroba y el nombre del dominio. Y aparece en la parte de abajo el nombre del dominio NetBIOS, que está en mayúscula, con el nombre que estaría apareciendo en la máquina desde la cual se estaría conectando a este dominio. Doy clic en el botón siguiente y ahora me pide la contraseña. La contraseña se tiene que escribir atendiendo todas las indicaciones necesarias para la creación de una contraseña para un usuario de un dominio, donde básicamente tiene que tener por lo menos 8 caracteres, entre ellos letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos o caracteres especiales. Entonces la escribo. La voy a confirmar. Ya está escrito. En la parte de abajo están marcadas algunas opciones. Por ejemplo, la primera dice el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Entonces, si queremos que el usuario cambie su contraseña cuando él quiera, en este caso al iniciar sesión, entonces esto debe de ir marcado. Pero si quiero que el usuario no cambie contraseña, sino que el administrador de la red se la cambie cuando sea necesario, entonces esto lo desmarcamos. La siguiente casilla dice el usuario no puede cambiar la contraseña. Esta la podemos marcar para que el usuario no pueda estar cambiando su contraseña. Luego tenemos una opción más, una casilla más que dice la contraseña nunca expira. Entonces si marcamos esta casilla, la contraseña colocada al usuario jamás va a expirar. Entonces esto lo podemos dejar cuando el usuario administrador de la red sea él quien necesite estar cambiando la contraseña de los usuarios. Entonces esta la podríamos marcar.
Y la última dice la cuenta está deshabilitada. Esto lo hace únicamente el administrador del dominio, el administrador de la red. Él tiene la facultad de, si marca esta casilla, hacer que la cuenta se deshabilite, de tal manera que el usuario que se ha creado no pueda acceder a la red. En este caso, esto se va a dejar en este momento sin marcar, para que el usuario creado pueda acceder a la red. Entonces doy clic en el botón siguiente. Si vemos acá al final, tiene ya un resumen de la creación de esta cuenta de usuario en la unidad organizativa que se llama gerentes, que está dentro del dominio icsi.edu.sv, y dice: cuando haga clic en finalizar, se creará el siguiente objeto: nombre completo. Aquí está el nombre completo del usuario. Luego dice nombre de inicio de sesión del usuario. Aparece ahí el nombre del usuario, @icsi.edu.sv. Luego más abajo dice el usuario no puede cambiar la contraseña. Y finalmente, la contraseña nunca expira. Doy clic en el botón finalizar y ya tenemos creado un usuario dentro del grupo de gerentes. Y ya tenemos un usuario dentro de la unidad organizativa gerentes. Voy a crear un usuario más. Entonces doy clic derecho. Me voy hacia la opción nuevo. Selecciono usuario. Voy a colocar el nombre del usuario. Voy a colocar ahora el nombre que va a tener de inicio de sesión. Ya está colocado. Doy clic en el botón siguiente. Me pide que le coloque la contraseña. Voy a marcar donde dice que el usuario no puede cambiar la contraseña. Y voy a marcar también la opción la contraseña nunca expira. Doy clic en el botón siguiente. Ya tengo el resumen acá de la cuenta que se ha creado. Doy clic en finalizar. Y podemos ver que ya se tienen dos cuentas de usuario. Voy ahora a crear un grupo. Veamos. Los grupos se utilizan para reunir las cuentas de usuario, las cuentas de equipo y otras cuentas de grupo en unidades administrables. Al trabajar con grupos en lugar de usuarios individuales, se simplifica el mantenimiento y la administración de la red. Hay dos tipos de grupos en el Active Directory: grupos de distribución y grupos de seguridad. Se pueden utilizar los grupos de distribución para crear listas de distribución de correo electrónico y los grupos de seguridad para asignar permisos a los recursos compartidos. En este caso, los dos usuarios que se han creado se estarían haciendo miembros del grupo que se va a crear a continuación y sería un grupo de seguridad. Porque estos dos usuarios en este caso se están creando para compartir recursos. Entonces los dos usuarios que hemos creado en este momento vamos a hacer los miembros del grupo y este grupo va a ser grupo de seguridad para que ellos puedan compartir los recursos que se tienen dentro del dominio. Entonces los grupos de seguridad se utilizan adecuadamente, de manera eficaz
al asignar acceso a los recursos de una red. Ahora, el ámbito de los grupos pueden ser de tres tipos. Pueden ser grupos de un dominio local, de un dominio global y de un dominio universal. Los grupos de dominio local ayudan a definir y administrar el acceso a los recursos dentro de un dominio único. Estos grupos pueden tener los siguientes miembros: cuentas de cualquier dominio, grupos globales de cualquier dominio, grupos universales de cualquier dominio, grupos locales de dominio, pero solo del mismo dominio que el grupo local del dominio primario, o una combinación de los anteriores. Los grupos globales se usan para administrar objetos de directorio que requieren un mantenimiento diario, como las cuentas de usuario y de equipo. Dado que los grupos con ámbito global no se replican fuera del propio dominio, las cuentas del grupo con ámbito global se pueden cambiar frecuentemente, sin generar tráfico en la replicación en el catálogo global. Y por último tenemos el grupo universal. Los grupos universales pueden tener los siguientes miembros: cuentas de dominio del bosque en el que reside este grupo universal, grupos globales de cualquier dominio del bosque en el que reside este grupo universal, y grupos universales de cualquier dominio del bosque en el que reside este grupo universal. Entonces vamos a crear en este momento un grupo. Voy a dar clic derecho, voy hacia nuevo, voy a seleccionar grupo, voy a escribir el nombre que va a tener este grupo. Llamémosle GPO gerentes. Voy a decirle que va a ser de un grupo de dominio global, y el tipo de grupo va a ser de seguridad para que pueda compartir los recursos de la red. Doy clic en el botón aceptar. Ya tengo el grupo ahí creado. Ahora voy a marcar a los dos usuarios que se crearon anteriormente, las dos cuentas de usuario. Voy a dar clic derecho encima y selecciono agregar a un grupo. Entonces voy a buscar el grupo que se llama GPO gerentes. Voy a comprobar el nombre. Aquí está completamente bien, el nombre correcto. Doy clic en aceptar y aquí podemos comprobar en el cuadro de diálogo que nos dice servicios de dominio de Active Directory, y en la parte de abajo dice se ha completado con éxito la operación de agregar a grupo. Doy clic en aceptar y estos dos usuarios que se han creado en este momento ya están dentro del grupo que se llama GPO gerentes. Entonces, recapitulando, con la herramienta usuarios y equipos del Active Directory
de Windows Server 2019, podemos acceder al dominio creado. Una vez que nos hemos ubicado sobre este dominio, podemos crear unidades organizativas. Dentro de estas unidades organizativas podemos crear los usuarios, las cuentas de usuario, los perfiles de usuario y podemos crear los grupos. A esos grupos les damos un ámbito local, un ámbito global o un ámbito universal. Una vez que hemos creado a ese grupo, de esa forma, le indicamos de qué tipo va a ser ese grupo, el cual puede ser de distribución y puede ser grupo de seguridad. Cuando es un grupo de distribución, lo podemos utilizar para el envío de correspondencia, distribución de correo electrónico. Y cuando lo hacemos grupo de tipo seguridad, lo podemos utilizar para compartir recursos de la red. Entonces, una vez que hemos creado el grupo, hacemos miembro a todos los usuarios que queremos que correspondan o que pertenezcan a este grupo. Los hacemos miembro. Entonces, esa sería la forma como estaríamos trabajando el dominio con las unidades organizativas, con los perfiles de usuario o las cuentas de usuario, teniendo presente que mediante estas cuentas de usuario creadas en el servidor, los usuarios de la red, quienes van a trabajar en la red, se conectan desde diversas máquinas que van a estar unidas al dominio, se conectan al dominio para poder trabajar dentro de la red. Y esos usuarios que se crean en el dominio se hacen miembros del grupo para saber qué tipo de gestión es la que van a realizar. Si gestión de distribución de correo o gestión de compartir recursos. Entonces, esto sería para completar la parte de unidades administrativas, cuentas de usuario y grupos dentro del dominio.